Pues yo creo que un menú apetecible, un menú de lo que nadie les cuenta. Informaciones que habitualmente se esconden en archivos, hoy en día ya, en archivos digitales en muchas ocasiones, y que a veces, porque molestan, porque no se comprenden, duermen el sueño de los justos. Y este programa, siempre lo he dicho, es un equipo de periodistas. Tocamos el misterio, y el misterio es un abanico amplísimo, lo desconocido. Caben un sinfín de historias y de cosas como las que hoy vamos a intentar desentrañar. Ocurrió en Palomares. Hay una calle en ese pequeño pueblo de Almería que hay que decir, de gente maravillosa y que mira el futuro con absoluto optimismo, pero donde ocurrió una desgracia que pudo ser la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Poca información sobre esto. Recientemente ha habido una polémica importante con bombarderos estadounidenses que han sobrevolado área española. Y el fantasma de Palomares, como publicaba el periódico El País, ha vuelto a resurgir. Siempre ocurre, nos lo decía el alcalde de esta población, siempre que pasa algo en el ámbito bélico, el fantasma de Palomares, como algo que nunca muere, resurge. Y hemos querido saber, y además había correos electrónicos, que por cierto desde ya hasta dentro de 2 horas podéis empezar a enviar, además con nuestros invitados, que van a ser varios, podéis preguntarles. Carmen Porter dará buena cuenta de lo que vosotros queréis opinar, decir, sugerir, criticar a través de milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, vuestra vía de contacto con nuestro programa. Como decía, hay una pequeña calle encalada que prácticamente muere en una playa. Se llama calle 17 de enero, y es que fue en esa fecha, en 1966, cuando, según muchos vecinos, el apocalipsis se produjo en el cielo. Vamos a escuchar a Carlos Barroso para intentar hacernos una idea. Welcome to the game. Flecha rota, flecha rota. Uno de los soldados, colgado de sus paracaídas, descendía al vacío desde 9.000 metros de altura intentando comunicar con la base. Su compañía no era la mejor. Varios cadáveres troceados tras la explosión y 4 bombas de hidrógeno de gran potencia se precipitaban sobre una de las zonas más desérticas de España. Era el 17 de enero de 1966, y lo que ocurrió desde aquel día en las apartadas aldeas de Palomares y Villaricos es digno de una novela de suspense y terror. Algunos de los proyectiles cayeron al mar y otros expandieron su plutonio por la tierra, los campos, los animales y las casas. La información se cortó rápido y el silencio se expandió como otra nube tóxica. 40 años después, son pocos los que se atreven a hablar. A las 10 y 18 minutos de aquella mañana, algo pasó en el cielo de Palomares y Villaricos. Un avión nodriza intentaba repostar unos 110.000 litros de combustible a un B-52, el mismo monstruo volante que ahora se ha puesto tristemente de moda. Este avión tenía una misión secreta que luego hemos conocido después de muchos años, que era dirigirse hacia la frontera turco-soviética. Hay que hacer un apunte importante. Nos encontramos no en guerra abierta, pero sí en guerra fría. Un momento absolutamente tremendo para lo que es el ámbito de la conspiración. En ese instante, según muchos vecinos de esas poblaciones, hay una gran luz, un gran estallido. Caen varios trozos de cuerpos de militares. Hubo 7 muertos, 3 de ellos realmente desaparecidos. El comandante Iván Buchanan cae en la playa, está enganchado a su paracaídas, y varias personas del pueblo, uno de ellos uno de los pescadores que con su furgoneta se dirigía hacia el mercado de Vera, lo socorre. Iván Buchanan pronunció 2 palabras: todos muertos y todos vamos a morir. Poco antes, esos soldados, los pocos supervivientes, daban esa señal, Broken Arrow o flecha rota. La primera vez que se daba desde Hiroshima, significa peligro nuclear inminente. Esas bombas que llevaba el bombardero B-52 tenían una potencia 100 veces mayor que las que estallaron en Hiroshima, y las 4 cayeron sobre Palomares y Villaricos, 3 en tierra, 1 al mar. Comandante Emil Chapla, sargento Lloyd Potolicchio, teniente Steven Montanus, teniente George Gessler, una gran lista de muertos y desaparecidos que fueron, digamos, oficialmente las únicas víctimas del accidente. Pero empezaba otra historia completamente distinta. La gente
se acercaba a aquellos artefactos que jamás había visto. Año 66, una de las zonas más desconocidas de la Almería profunda. Varios niños se acercan a uno de los artefactos, a la llamada bomba 2. Le dan patadas y cogen el plasma verde de su interior. Era sustrato de plutonio 239. Hemos hablado con la alcaldía de esta población de Palomares, que intenta también deshacerse un poco de esa leyenda negra. Parece que ya no hay, o al menos hay indicios de que no hay ese peligro radiactivo. Pero nos comentaban cómo fueron y cómo vivieron esas primeras horas. Horas de desinformación, porque a pesar de que a Estados Unidos se había llegado la señal de alarma, nadie bajaba. Durante más de 3 días, esas 3 bombas abiertas, expulsando plutonio, estuvieron siendo tocadas, visitadas, troceadas en algunos casos, como si fueran pequeños souvenirs, por los habitantes de Palomares. Y esto es lo que nos contaba su alcalde hace escasas horas. Yo creo que inclusive, y puedo decirlo, que inclusive hasta las autoridades encargadas del seguimiento de aquel acontecimiento tampoco tenían la suficiente información como para poder decir concretamente qué estaba ocurriendo. Pero efectivamente parece ser que lo que se decía en la prensa era una cosa y lo que realmente estaba ocurriendo otra. Esto los vecinos de Palomares, y yo creo que todo el mundo en general se dio cuenta pues en el transcurrir del tiempo, como ya he dicho con anterioridad. En aquellos días, pues efectivamente Palomares era una ciudad eminentemente agrícola, era una barriada muy pequeñita, y aquello, yo creo que en principio la importancia que se le dio fue pura y simplemente la de 2 aviones que se accidentaron, pero sin saber realmente cuál era la importancia de aquellas cosas o de aquel armamento que llevaban aquellos aviones. Desconocimiento, y repentinamente aquellas personas ven como un campamento mayor que el propio pueblo se empieza a gestar. Llegaron en desbandada los norteamericanos, lo hicieron como si fueran auténticos extraterrestres. Batas blancas, máscaras, guantes de protección, quemaron cosechas, limpiaron las casas, sacrificaron animales. Al parecer había algo muy grave, y durante más de 72 horas ninguno de los habitantes de Palomares lo sabía. Seguía habiendo una 4ª bomba que tardó 81 días en recuperarse. Hay una persona singular, realmente curiosa, hemos hablado mucho con ella estos días, atractiva en el sentido de la investigación que ha realizado, que es Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa de Medina Sidonia, y un personaje que además abiertamente lo decía, su situación desahogada se lo permitía. Poco después de ocurrir el suceso de Palomares, se fue allí a investigar, sola, con un SEAT 1430, se adentró en aquella población cuando ya había empezado la conspiración del silencio. Y esta mujer hizo una memoria que se ha recuperado ahora por la UNED, que fue censurada, se llama Palomares, Memoria. Fueron sus grabaciones de magnetófono a aquellos vecinos que empezaban a saber que habían estado expuestos al mayor accidente nuclear de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y ocurrió en Almería. Y mientras tanto, el gobierno español hacía ímprobos esfuerzos porque, digamos, se demostrase que aquí no había pasado nada. Incluso Fraga Iribarne hacía unas declaraciones al diario Arriba en febrero de ese 1966 diciendo que ¿qué radioactividad? ¿De qué me está hablando? En aquel momento ya se sabía que había una importante cantidad de cuentas, unas 60.000 microbequerelios, que es 200 veces más de lo permitido en ese terreno de Palomares. Esas cifras siguen dándose ahora en un lugar muy concreto. Se dice que donde cayó la segunda bomba no hay mapas concretos tampoco. Todo lo que es Palomares es un inmenso secreto militar. Tan solo con cuentagotas se han dado algunas informaciones. Hay un magnífico equipo de periodistas dirigido por Carlos Estevez que hizo un fenomenal reportaje y hablaban de varios informes aparecidos en California años después en los que se daban detalles concretos por parte del teniente Lawrence, que fue el que, digamos, dirigió toda aquella comandancia para saber la graduación del peligro al que la sociedad había estado sometida, y dijo, eso sí, años después, que los soldados americanos habían sido poco menos que utilizados como cobayas. Habría que preguntarse, junto a aquellos soldados americanos había más gente que ayudaba a las labores de recogida de residuos. Eran la gente del pueblo, pescadores, campesinos, a los que nunca les dijeron nada. Y la duquesa de Medina Sidonia, Isabel Álvarez de Toledo, fue para allí y se encontró imágenes que nunca olvidará. La Guardia Civil le echó de aquel lugar, no le permitió estar durante un tiempo. Nos lo contaba así, las primeras escenas
en aquel sitio. Sobre todo, lo que era peor era que se estaban comiendo los tomates con plutonio. Los campos se contaminaron, claro. Entonces, automáticamente tenían que haber dicho, no coman ustedes absolutamente nada. No, durante varios días estuvieron tranquilamente comiendo su extensa, comiendo todo. Y de pronto llegaban los americanos como una tromba, se llevaban toda la comida, arrasaban el campo, los sacaban de su casa, cuando habían pasado 15 días, oiga, a la vez 7 viruelas. Andrés Martínez Lorca de la UNED asegura que hasta la fecha no hay informes sobre esa primera fase de contaminación. ¿Cuánta hubo y de qué forma? A día de hoy, lo vamos a descubrir, los habitantes de Palomares tienen que seguir acudiendo a Madrid a los chequeos por lo que hoy es lo que era la antigua Junta de Energía Nuclear. Es un estudio ante algo que nunca se había conocido, una combustión y una contaminación por plutonio de una comunidad humana. Sin embargo, es muy interesante ver cómo los periódicos de la época, desviaban la atención general a lo que era la búsqueda de la bomba en el agua, una búsqueda que terminó con la llegada de un pescador, un ingenioso pescador, Francisco Simó, que encontró aquella bomba, a pesar de que las máquinas decían que esa bomba no estaba allí. Había un periodista muy joven en aquellas playas de Palomares. La Verdad de Murcia le había enviado y era su primer gran reportaje. Imagino que muy nervioso ante algo que no encajaba. Juan José Benítez, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, sí, que te estás convirtiendo en un gran maestro. La verdad es que he estado escuchándote y disfrutando, ¿eh? No, disfrutamos siempre por tenerte a ti, a nuestro auténtico amigo y menudo debut, ¿no? Ir a Palomares y encontrarse qué escenas, Juanjo. Bueno, la verdad es que yo era muy inexperto y bueno, me pilló demasiado grande para mí, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que la Guardia Civil y después los norteamericanos montaron el famoso campamento Wilson y bueno, no dejaban pasar absolutamente a nadie. Aquello, aunque era territorio de los paisanos correspondientes, pues se convirtió en un territorio USA. Y no había manera. Y yo recuerdo que, bueno, pues el casco del piloto andaba por un lado, con la cabeza por otro. Al principio, pues bueno, tardaron en llegar, lógicamente, y nos aprovechamos, ¿no? Un poco en el periódico, pues para hacer las fotografías, para hablar con la gente. Nos metimos en territorios que, bueno, pues supongo que algo de contaminación llevamos a contraer, pero bueno. El periodismo de aquella época, ¿no? Claro, y luego, pues las mentiras, lo que tú estabas contando muy bien, las mentiras una tras otra, hasta extremos inauditos. Yo recuerdo que a lo largo de aquel enero, febrero, marzo, etcétera, del 66, durante todos aquellos meses, primero, Fraga no se bañó nunca en la playa de Palomares con el embajador. ¿Qué me cuentas, Juanjo? La famosa imagen de Fraga, ministro Fraga, con el bañador Meiba y saludando, que fue una imagen que dio vuelta al mundo. Sí. ¿Me estás diciendo que no fue en el lugar de la contaminación? No, eso no fue en la playa, eso fue en otro sitio. Eso para empezar. Segundo, todavía está por aclarar si falta una bomba por sacar. Exacto. Es decir, ¿y es una especie también de conspiración? ¿No se habla mucho de ello? ¿Por qué, Juanjo? Pues yo no sé, pues porque, claro, era el año 66, imagínate, toda la dictadura, Franco, los norteamericanos eran Dios, el plan Marshall, etcétera. Aquí no llegó gran cosa, pero en fin, tuvimos la mala suerte o la desgracia de que se cayera el B-52 con la nodriza, etcétera y tal, y bombas, bueno, que tú has dicho muy bien que todavía están, en fin, se está surtiendo el efecto en las radiaciones en la gente que vive por esa zona. Según parece incluso, Juanjo, y tengo los datos aquí encima de la mesa, sabes que nos intentamos documentar porque son temas serios y graves, 20 años después prácticamente del accidente, el 10 de junio del año 86, se registra en esa llamada Área 2 938 microbequerelios por cierta cantidad de aire, que es la concentración de aire superior 200 veces incluso a lo que se mide en el propio centro del pueblo. Es decir, hay un área muy concreta de la que no sabemos nada, se quemaron las tierras, se quemaron las cosechas, se autoenterraron en algunos lugares y no sabemos si eso sigue emitiendo cierta radiactividad, ¿no? Sí, los camiones, yo recuerdo que se llevaban los camiones enteros de tierra los norteamericanos. Nunca supimos a dónde se la llevaban, pero toneladas y toneladas de tierra. Y la sospecha, como yo te decía hace un momento, es que pudiera quedar una bomba todavía por sacar, porque no la llegaron a descubrir. Paco, el de la bomba, a pesar de que lo dijo, pues nadie le hizo caso.
y vio cómo caía uno de los artefactos y al final pues tuvo razón, ¿no? Pero los propios pescadores y la gente de allí e incluso algunos militares a mí posteriormente me dijeron que era una más, había una bomba más, que por eso quizás podría ser o podría tener la explicación de la radioactividad excesiva que todavía queda en todo ese lugar, porque bueno, las bombas, como tú sabes muy bien, no se abren y el plutonio se extiende de una manera, hay una contaminación lógica porque se estrellan, pero no es un producto que se derrama como el aceite. Lo que mucha gente estará pensando, Juanjo, y lo hemos comprobado en la misma cadena SER con gente joven, equipos de radio que estamos aquí, compañeros, se quedaban alucinados al oír hablar de palomares, porque es una cosa que de vez en cuando como un Guadiana vuelve, pero no es. Y si te parece, has mencionado a alguien fundamental, Francisco Simó, Paco el de la bomba a partir de entonces, que además se vendió por el sistema, lógicamente, como una especie de abanderado genuino del ingenio español, ¿no? Los técnicos y las maquinarias de los americanos decían que ahí no había bomba, y él, con su pequeño barco pesquero, insistía en que estaba la bomba. Sí, y ahí estaba la bomba. Sí, es que él la vio caer. Él estaba faenando y él la vio caer. Entonces, claro, lo que pasa es que era un españolito, era un pescador muy sencillo, era un buen pescador, y nadie le hizo caso, de la misma manera que hubo gente que, bueno, vio algo extraño en el cielo, una luz muy choque de la cisterna con el B-52, pero tampoco nadie hizo caso. Con lo cual el misterio todavía se hizo más. Vamos a escuchar, Juanjo, si te parece, a Francisco Simó, porque él, después de tantos años, sigue diciendo que, bueno, no le recompensaron, le prometieron diversas recompensas, nunca se las hicieron efectivas, y sobre todo una palabra que él, con su, digamos, un lenguaje un poco cerrado de pescador, pero persona absolutamente auténtica y noble, él decía que le repetían una palabra constantemente en todo aquel proceso: no comment. Vamos a escucharle. Donde cayó la bomba. Además, de verdad, si se me escribe muy cerca, si digo a 20 o 30 metros de mí, con los paracaídas y todo, y la caja negra, el cerebro electrónico, que yo me pensaba que era medio cuerpo de una persona, que cayó también en paracaídas. No comen. Esto me lo decían todo, cada minuto. Pero también me decían que sería reconocido y recompensado. Reconocido sí lo he estado, pero la recompensación aún no me ha venido, a lo mejor cuando me muera. A lo mejor como no me muera, decía este buen hombre. La duquesa de... Y tiene toda la razón del mundo, porque, claro, eran bombas nucleares y, claro, pues, caramba, era un problema gravísimo, ¿no? Una potencia 100 veces mayor a la de Hiroshima. No nos podemos imaginar qué hubiera ocurrido si aquello, en vez de caer y abrirse, afortunadísimamente, pues estalla, ¿no? Realmente. Bueno, sí, no, la verdad es que no podemos imaginarlo. De todas maneras, yo creo que esos artefactos, si no están programados para o activados en aquella ocasión, porque todavía me parece que los sistemas de computarización en el 66 no funcionaban como ahora, sino que era activar la bomba, entonces no hubiera podido estallar. Pero de todas maneras, bueno, el susto fue increíble. Repito, yo recuerdo perfectamente, a nosotros nos llamó un camionero, bueno, pues que había visto el accidente por la carretera, y entonces pues no nos lo creíamos, ¿no? Hasta que efectivamente llegamos allí y nos encontramos el gran desastre, ¿no? A mí lo que más me irritaba de todo es que no dejaran pasar a los españoles al territorio español. Se convirtió el campamento Wilson en zona exclusiva americana, ¿no? Sí, allí no había manera de pasar. Es decir, oiga, pero es que yo soy el dueño, decía la gente de aquel terreno, yo soy el propietario de la plantación, o de la casa, y además de malas maneras y con una chulería y, bueno, una cosa de esas. Pues escucha una cosa, Juanjo, que es muy importante y que coincide perfectamente con el estado de las cosas que tú comentas. Esta mujer, Isabel de Toledo, que fue expulsada al final, que ya tuvieron que darle un documento, nos contaba, de la Guardia Civil para que le echaran, porque ella no quería irse, se lo mandaba un oficial americano, hablaba de unas escenas importantes, algo que llamó pluma radiactiva, y que según siempre sus palabras, y aquí cada uno, como en este caso ella es responsable de lo que dice, pero hablaba de muertos y de personas muertas. Vamos a escuchar un momento, Juanjo. El submarinista cogió... Y la contaminación seria fue en el momento, la pluma radioactiva que se respiró y que cogió a los que estaban en Casa de Halcón, que estaban matando al feto, que estaba toda la familia, y a los que vivían en la parte del cementerio, que fueron 2 bombas que se abrieron y soltaron lo que técnicamente se llama la pluma radioactiva. Muertos ha habido, sí, ha habido consecuencias. Hubo pronto un guardia civil, precisamente,
que durmió en la cabina de avión, cosa que no había hecho en su vida, y algún civil. Y luego pues ha habido, pues han muerto muchos de cáncer, claro. Palabras tremendas que me gustaría complementar con la que la alcaldía de Palomares nos decía y que nos dejó un poco helados. Pensábamos, Juanjo, sinceramente, que esto era parte de una leyenda urbana. La gente sigue teniendo que irse a chequear a Madrid, casi como una operación que, bueno, ellos han convertido, nos decía el alcalde, bueno, pues como una forma de ir a la capital, ¿no? Pero tienen que ir después de 30 y pico años. Escuchamos un momento, Juanjo. Ha sido después cuando se elaboró un programa del seguimiento por parte de la Junta de Energía Nuclear, lo que ahora es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Industria, cuando se han preocupado de llevar un seguimiento relativo a temas de la salud de los vecinos, que lleva ya, pues no sé, más de 20 años. Como todos sabemos, este fue uno de los accidentes nucleares que después de la catástrofe de Hiroshima se produjeron en el mundo y bueno, y lo que lógicamente esto conlleva que, dada la poca experiencia que hasta esa fecha había sobre cuál es la reacción que la radiactividad puede hacer tanto en las personas como en las plantas, pues bueno, que se lleve un seguimiento, porque como todos sabemos, la contaminación por plutonio americio pues tarda miles de años en desintegrarse. Miles de años en desintegrarse esa especie de energía, de radiactividad que queda ahí, de la que se informó muy poco. Juanjo, a ti, de todo lo que tú viviste en aquel primer gran reportaje, ¿con qué sabor te quedaste? ¿Con el amargo de la propia tragedia o esa especie de férrea censura que os atenazaba un poco también? Yo creo que lo más amargo de todo fue que se apropiaron de un territorio que no era suyo, con todas las consecuencias, no solamente de no dejar pasar a la gente o no entrar en sus casas, sino de apropiarse de las cosas, de tener del sentimiento de que se estaban apoderando de algo que no era suyo, sencillamente porque eran más poderosos que nosotros los españoles, ¿no? Y que hacían y deshacían lo que les viniera en gana. Yo recuerdo, escuchando las palabras de la alcaldía, que desde hace varios años, lo que pasa es que no sé por qué nadie lo ha investigado, en la ciudad de Tarifa, aquí en Cádiz, hay unos medidores de radiación y de contaminación radiactiva militares que son prácticamente secretos, que bueno, pues nadie sabe por qué están ahí, y que mucha gente a mí me ha comentado, me dice, esto podría tener algo que ver con los residuos que todavía pueden quedar del tema de Palomares. Bueno, pues nadie sabe por qué están esos medidores de radiación en Tarifa y bueno, pues alguien dice no, porque realmente los vientos que llegan de Chernobyl y no sé qué, no, oiga, los vientos de Chernobyl podrían llegar exactamente a Barcelona o a Tarragona y estar allí los medidores, y sin embargo no están allí. Los reporteros del País, Juanjo, hablaban hace tan solo unos años de que todavía las personas de Palomares, que habían pedido indemnizaciones, todo tipo de compensaciones por lo que ocurrió, no habían podido tener en sus manos sus propios informes médicos, cosa que ya demuestra cierto secretismo. De todas formas, Juanjo, menudo debut de fuego, una historia para no olvidar y que hemos querido recuperar para toda la audiencia de la cadena SER. Sabes que esta es tu casa, que este es tu programa, y un abrazo muy grande, maestro. Muchas gracias, Iker, muchas gracias, suerte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Yo quiero decir, sobre todo porque aquí ninguno somos agoreros, que deseamos lo mejor y que parece ser que en el propio pueblo de Palomares no hay ningún peligro, ningún problema. Nos han tratado fenomenalmente, y sobre todo porque es una de las zonas de mayor avance dentro de Andalucía. Una gente que absolutamente quiere olvidarlo, pero que también sabe que está ahí. Hay tesis que se están haciendo 35 años después sobre esta historia. Me gustaría que escucharais todos muy atentamente un poco la reflexión del alcalde, la reflexión, digamos, 30 años después. Ellos eran niños cuando ocurrió esto, y lo que piensan, pues mirando prácticamente al mar y recordando lo que allí pudo pasar. Es muy interesante. Pudo ser un verdadero desastre, no solo para Palomares, sino para toda la comarca, la provincia y nuestras provincias más próximas. Así como lo considera realmente la gente, y seguimos considerándolo. Palomares es fruto de un milagro. Nació como por segunda vez como una persona, pues bueno, que desgraciadamente tiene un accidente y al final sale libre de lesiones, etcétera, etcétera.
Y hay que verlo así, como una especie de milagro, aquella bomba que se recuperó del mar, aquellas 3 que cayeron y se abrieron y dejaron parte de su carga, aquellos niños que jugaron con el plasma de este tipo de artefactos. Milenio 3, siempre lo digo, es un programa abierto, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Somos un equipo de periodistas que nos gusta la investigación de lo desconocido y nos enorgullecemos sobre todo de nuestra audiencia. Sabemos que hay un montón de personas siguiéndonos, personas además tan destacadas que nos han llamado, como don Jesús López, que es capitán del Ejército del Aire e ingeniero técnico, que hizo la valoración de los daños de uno de los vecinos de Palomares que ya fallecieron. Lo tenemos ya al otro lado del telefónico. Don Jesús López, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué recuerda escuchando tantas informaciones de aquella historia de Palomares? Bueno, recordar a nosotros, a otro compañero y a mí, ingeniero técnico aeronáutico, en los dos nos tocó hacer una valoración de los perjuicios que se le habían ocasionado al único propietario que se atrevió a recurrir. Era un ingeniero de minas, recuerdo que se llamaba Cervantes Párraga, y falleció mucho antes de que el Tribunal Supremo le diera la razón. Siempre se la quitaron en las instancias anteriores porque decían que aquellos terrenos no servían para nada, no tenían valor agrícola, no tenían valor turístico, no tenían valor de ningún tipo, y que por lo tanto el campamento que se había montado allí pues que no le había causado ningún perjuicio. ¿Y crees que hubo ocultación de la información tal como estamos hablando? Hablamos de una época muy concreta y que la verdad es que durante meses incluso la población civil no sabe que esos artefactos, acudiendo a la hemeroteca simplemente, no se habla en ningún momento de artefactos con carga radiactiva hasta bastante tiempo después. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, lo que ocurría es que empezaron a sospechar cuando le montaron un campamento. Bueno, ellos, cuando nosotros hicimos la peritación, que habían pasado muchísimos años, por supuesto, pues nos contaban que su sorpresa fue ver allí montones de barcos en el horizonte que se aproximaban y luego que ocuparon aquellas tierras, pero por la vía de hecho, vamos, o sea, que desembarcaron y se metieron en montones de hectáreas, 900 y pico tenía el señor Cervantes Párraga en concreto, y ocuparon la que necesitaron y vieron que si los americanos montaban todo aquello y se estaban llevando 1 metro de tierra, de altura, del terreno, se lo llevaban a los barcos. Antes he oído a Juan José Benítez que decía que no sabía dónde, se lo llevaban a los barcos, de donde parece lógico pensar que si llegaba al barco lo tiraban por el otro lado, porque sería ridículo llevarse la tierra contaminada. ¿A dónde? O sea que... Y parece también, don Jesús López, que hubo tierra contaminada que se quedó, la enterraron en bidones allí mismo, en Palomares. Yo eso no lo llegué a ver. Vamos, a mí lo que me contaban era esto que digo, que decían que se lo llevaban a los barcos, pero bueno, no tiene sentido una superficie tan grandísima por 1 metro de altura que se lo llevaran a otros sitios, o sea, transportarlo, no sé qué es lo ¿Y cómo vio a esta misma persona que al final falleció sin poder ver cumplido su cometido? ¿Había cierta desesperanza? ¿Había miedo? ¿Había miedo a lo nuclear o a la radiactividad, como se decía en la época, Jesús? Era una familia de veras. Bueno, él había fallecido cuando nosotros hicimos la valoración, conocimos a su hija y al abogado, y bueno, son gente realmente muy culta, vamos, ya digo, el padre era ingeniero de minas, ya no me acuerdo la hija, pero en fin, que era gente bastante preparada y admitían que aquello pues no debía tener más peligro que los que ellos creen que pasaron, porque me dijo, y eso no se me olvidará nunca, me dijo el abogado, y luego lo vi, entre sus alegaciones estaba la de que era la primera vez en la historia que se probaba ese dispositivo de seguridad que hace no explotar una bomba atómica tirándola, porque decía, esto se habrá experimentado en muchos sitios, pero nunca tirándolo, y al haber experimentado sobre nuestro terreno, esto no es indemnizable y tal, en fin, la sentencia ya estaba hecha y no era eso lo indemnizable fue curioso, tampoco como se mantenía que no se había causado ningún perjuicio, el Tribunal Supremo hiló fino y dijo que era indemnizable la depreciación del valor en venta que habrían tenido aquellos terrenos, puesto que cualquiera que fuera a comprar terrenos por allí, claro, compraría otros mejor antes que eso, ¿no? Entonces, lógicamente, incluso hubo luego pánico en las exportaciones agrícolas durante décadas en cuanto al pescado, claro, la desinformación. Don Jesús, pues muchísimas gracias de verdad por poner su grano de arena, su información valiosísima, capitán del Ejército del Aire, ingeniero técnico aéreo, un placer y esperamos hablar de muchas más cosas por aquí, este es su programa también. Vale, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. El enigma de Palomares, el mayor
accidente nuclear, un milagro, hay que tomarlo en el lado positivo, porque, como decía el alcalde de Palomares, podía haber acabado no solo con esos pueblos, sino con la provincia, prácticamente. Lo curioso es cómo se tapa la información, o cómo se anquilosa en algunos lugares, y cómo no sabemos nada, ¿no? Auténtica ciencia ficción que ocurrió en la realidad. El estudio 1, como siempre, ya lo sabéis, está en penumbra. Estamos aquí unos cuantos periodistas, vamos a hablar de temas apasionantes, y se nos ha unido, porque además, yo te invito además a que hables del tema siguiente con nosotros. Acaba de llegar de viaje de esas tierras extrañas nuestro compañero don Javier Sierra, además con un libro fantástico, El secreto egipcio de Napoleón, que acaba de salir en Francia, ni más ni menos, un auténtico bestseller. Don Javier, bienvenido aquí a tu casa. Hola, buenas tardes. Tú sí que sabes dónde están las bombas de Palomares, ¿verdad? Eso fue un sitio. Yo las vi, o vi una de ellas, haciendo otras cosas, haciendo otras investigaciones en Nuevo México. Me dio por entrar a visitar el Museo Atómico Nacional en Albuquerque, a las afueras de esa enorme ciudad de Nuevo México. Y entre reproducciones de los cohetes Saturno, reproducciones de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que por cierto son bien diferentes la una de la otra, había un enorme panel en una de las esquinas de ese Museo Atómico Nacional que decía Palomares, Spain, donde sobre un mapa de España se indicaba el lugar donde había tenido lugar, valga la redundancia, este accidente. Y debajo, sobre el suelo, estaba una de esas bombas. Yo creo que es la bomba que rescató Francisco Simó Paco, el de la bomba. De unos 7 metros de largo, ¿no? Parece. Sí, larga, muy grande, con una abolladura tremenda en la parte frontal del proyectil. Claro, supongo que vacía, sería solamente la carcasa lo que tienen allí. Y con un anciano que yo recuerdo que me estuvo guiando por allí directamente hacia aquel panel en cuanto le dije que yo era de Spain, porque Spain le sonaba no por Madrid, no por Barcelona, sino por Palomares, que era el motivo que ellos tenían de nuestro país ahí, ¿no? Impresionante. Hemos visto dónde está la bomba de Palomares. No desapareció en ningún sitio, sino que se encuentra en Nuevo México, lugar donde con Javier rescatábamos hace pocas semanas aquí en Milenio 3, en nuestro horario habitual, sabéis, siempre de 10:30 a 11 y luego de 3 a 4 los domingos. Hablábamos de Roswell, un accidente muy distinto, pero ahí, en lo que era la zona más importante militar del mundo, se llevó o parte de estas bombas accidentadas. Un misterio auténtico, y quiero acabar con él para pasar al siguiente tema, con una frase yo creo que definitoria. La hace Francisco García, que fundó una especie de coordinadora o sección de personas, se llamaba Existimos, intentando prestar algo de luz a un enigma que sigue envuelto en sombras, el de la caída de bombas en Palomares. Francisco García acababa con este asunto con estas palabras. La información aquí es un tabú, siempre lo fue el tema un tabú, sigue siendo un tabú, y desconocemos el fondo de la cuestión. Aquí nadie sabe nada. Aquí nadie sabe nada. Sería, digamos, el colofón a un tema impresionante que pasó en nuestro país, en España, y nos hemos puesto a trabajar para, con documentos, voces, datos, hacernos un mapa, una situación. Conspiración pura y dura. Tiempos de Guerra Fría. Se hablaba incluso de que el buque Borz, de origen soviético, se acercó hasta las costas españolas. Se convirtió en aquellos días de enero del año 66 en la zona más caliente del planeta. Nunca lo supieron aquellos nobles amigos almerienses. Cuatro y 11 minutos de la tarde. Hombres que se adelantaron a su propio tiempo, lo decía Carlos Barroso en la introducción. Ya sabéis, somos Milenio 3. Además, Katia Rocha, Carmen Porter, que os habla, Iker Jiménez, y a los mandos de la nave del misterio, nuestros compañeros y lugartenientes José Antonio Hernández y Paco Quiroga. Me gustaría, porque no tenemos mucho tiempo, contaros brevemente una historia que creo que os va a interesar. Un pequeño lapsus entre tanta información, lógicamente, informativa y a un paso del fútbol. ¿Es posible que alguien, sin ser un profeta, escriba cosas que están por ocurrir? Todos hemos escuchado la historia del Titanic, ¿verdad? Todos hemos escuchado esas sirenas, esos buques transatlánticos que viajaban. Quizá esta podía ser la del gran barco Titanic, que se hizo célebre primero porque era el más grande construido en la historia por aquella compañía White Star, y segundo por su misteriosa desaparición. Hubo un montón de historias. Un día haremos un programa sobre el Titanic, pero yo quería, como sé que todos conocéis la historia, contaros cómo unos 30 años después, en una vieja librería, se encuentra
una obra. Se llamaba Futility. La había escrito un viejo marinero llamado Morgan Robertson. Y atentos a los datos, Morgan Robertson, y esto en los libros, y quien nos habla tiene un mínimo de experiencia en el asunto literario, hay unos derechos, unos se llaman en España ISBN, sobre los que no hay duda. Se dice cuándo fue impreso ese volumen. Futility fue impreso en 1898, 14 años antes de que el Titanic se estrellase contra un iceberg. Este viejo marinero tenía fama de visionario entre sus amigos. Veía cosas que estaban por ocurrir, pero nadie le creía. Cuando, tiempo después del desastre del Titanic, llevado al cine, llevado a las pantallas, se dan cuenta de este libro, la gente se queda helada. Os lo cuento. El protagonista de ese libro, Futility, era un buque, el más grande construido en la época, según el novelista. Se llamaba Titán. Iba propulsado, una novedad para la época, por 3 hélices, igual que el Titanic. Desplazaba, según este novelista, además sin ningún éxito, la novela no se vendió absolutamente nada o prácticamente nada, desplazaba 70.000 toneladas de peso. 67.000 era lo que desplazaba el Titanic. Medía 820 pies, casi los mismos, exceptuando una ventaja de 10 pasos a favor del Titanic. Pasajeros 2.177, 2.277 en el Titanic. En la novela, escrita 14 años antes, este barco iba a dirección Terranova 24 nudos, igual que el Titanic. Zarpaba del puerto de Southampton, el mismo que el Titanic. Un mes de abril, igual que el Titanic. Se hundía exactamente a 39 millas de Terranova, 5 días después de colisionar con un iceberg. El número de supervivientes de la novela del accidente del buque Titán solo variaba en 50 personas. Morgan Robertson, Futility, ¿él quiso ver el futuro o simplemente una casualidad? Lo cierto y verdad es que hay un sinfín de escritores célebres, es decir, no personajes oscuros, dantescos, de estos que van de profetas por la vida, sino escritores que han hecho historia, que si vemos sus libros nos damos cuenta que se adelantaron a un sinfín de acontecimientos, y con el detalle y la precisión sobrecogedora de la historia de Morgan Robertson. Por cierto, Futility, nosotros tenemos una copia de ese libro, es algo casi inencontrable, se ha convertido en objeto de culto. ¿Cómo es posible que alguien, 14 años antes, acertase medidas, velocidades, dimensiones, lugar de salida, forma de morir? ¿Cómo es posible? Pues ahora prepararos para muchas más sorpresas. Habéis oído hablar de Jonathan Swift, ¿verdad? El autor de Los viajes de Gulliver. ¿Quién no lo ha leído de niño? Escuchad atentamente. Jonathan Swift, aunque de origen inglés, nació en Dublín en 1667. A los 30 años conoció a Esther Johnson, una niña de 8 años fruto de los amores ilegítimos de un noble. A ella le dedicó Diario para Estela, una serie de cartas escritas en lengua desconocida. En 1690 decidió hacerse sacerdote. 17 años después redactó Predicciones para 1708, uno de sus primeros éxitos. La publicación, entre 1721 y 1725, de la misteriosa obra Los viajes de Gulliver, le aseguró la gloria literaria. Jonathan Swift hizo esa célebre obra que muchos enclavaron en literatura juvenil, quizá con un tono despectivo, literatura casi para niños. Todo lo contrario, se decía que Jonathan Swift, y os prometo un día un programa sobre escritores y su vida oculta, era un auténtico iniciado, la alquimia, el ocultismo, y dicen que ese libro está lleno de claves concretas, incluso del número romano. El número romano dicen que es intercambiar un código que solo sabe el autor, el orden de letras, palabras aparentemente absurdas, que leyéndolas de cierta manera, sabiendo el código, dicen otra cosa completamente distinta. Parece ser que en Los viajes de Gulliver, ese hombre que viajaba al país de los gigantes y al país de los liliputienses prácticamente, había muchas de estas claves y muchos datos que solo un siglo después empezaron a analizarse. Hay una historia que a nosotros nos ha llamado mucho la atención hojeando ese libro. En uno de sus párrafos, en uno de los viajes, que os voy a leer textualmente, Jonathan Swift escribe lo siguiente. Gulliver dice: se ven en el cielo 2 estrellas menores,
o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de miedo y su interior dista del planeta central de Marte 3 veces su diámetro y el segundo satélite 5 veces. Jonathan Swift, ya con gran imaginación, decía que allí vivían seres ciclópeos en su fantasía literaria y que se llegaba a ese mundo, el novelista decía así, a través de montañas gigantes repletas de lunas. Bien, 1726, 156 años exactamente después, un célebre astrónomo, Asaph Hall, descubría con un potente telescopio, no con su imaginación, las 2 lunas de Marte. 2 estrellas, 2 lunas en Marte. Fueron bautizadas como Phobos y Deimos, que significa espanto y terror. Jonathan Swift hablaba de 2 lunas en Marte con nombres de miedo, de terror, de espanto. Las distancias, es lo más asombroso, eran exactas. Una está a 3 diámetros de Marte y la otra a 5. Hasta 156 años después del libro de Gulliver, nunca habían sido vistas por el ojo humano. Pero sin duda, si hablamos en este repaso rápido de literatura y misterio, de vida oculta de algunos escritores, de mensajes que se adelantaron al tiempo, no podemos sino referirnos a un personaje que solo pronunciarlo, estoy seguro que todos ya recordamos espantos, terrores de la juventud, Edgar Allan Poe. Y es que Edgar Allan Poe fue uno de los fundadores de la literatura gótica, del terror más absoluto, de la angustia, aprisionado en sus delirium tremens, dicen que alcohólico, su muerte fue un misterio. Vamos a conocer un poco más a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, nacido en Boston en 1809, es una de las figuras más misteriosas de la literatura universal. Su primer libro, representante ya de su universo tenebroso lleno de angustias, Tamerlán y otros poemas, pasó sin pena ni gloria. Posteriormente publicó más de 50 relatos de terror gótico. Su novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, profetizó varios hechos asombrosos. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La sábana santa de Carmen Porter, Casas encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Sabéis de todas formas, en estos cambios de horario, que tenemos nuestro programa de 3 a 4 de la madrugada, hoy domingo, con un sinfín de contenidos, y siempre esa vía de contacto con Milenio 3, Milenio 3 con número @cadenaser.com, Milenio 3 con número @cadenaser.com, y luego de madrugada daremos resolución o procuraremos informaros de algunas de vuestras preguntas. Carmen, un sinfín de cosas, ¿no? Buenas tardes, Iker. Esta madrugada nos iremos hasta Tudela. Allí hablaremos con una compañera de la cadena SER, Ana Laura de Diego, que nos contará el descubrimiento de un misterioso manuscrito que ha sido hallado en la Ribera de Navarra y en el que se relatan fenómenos sobrenaturales. Y como siempre, Iker, nuestras secciones habituales, los viajes de Carlos Barroso, las leyendas urbanas de Katia Rocha, abriremos la biblioteca del misterio y, como no, el informativo con las noticias sobre lo desconocido. Un buen menú para esta madrugada. Pues hablábamos de Edgar Allan Poe y seguro que muchos han leído una novelita que fue una de las primeras que le dio verdadero éxito, que se llamaba Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Y como siempre en estos sucesos de escritores que aparentemente se adelantaron al tiempo, ocurre que solo después de su muerte, o cuando ocurren hechos que son parecidos a la novela, nos damos cuenta de la misteriosa exactitud. ¿Casualidades? Probablemente. Los expertos dicen, o las llaman serendipias, casualidades casi imposibles, ¿no? Como una casualidad al cubo. En ese capítulo de Arthur Gordon Pym se cuenta una historia dramática, como era en sí Allan Poe. Hay una barcaza que, muy cerca de las costas africanas, naufraga, y quedan en un bote 4 marinos. Al final se dan cuenta de que van a morir y practican el canibalismo. Atacan y devoran al más débil en el escalafón, en el rango. Era un grumete,
un grumete que fue devorado por sus compañeros para que estos sobreviviesen. Se llamaba, atentos al dato, Richard Parker. Tiempo después de la misteriosa muerte de Edgar Allan Poe, sabéis que se le encontró en una calle de Baltimore, envuelto en delirios, además muy agresivo con los médicos. Parece que hay varios investigadores que descubren un hecho asombroso. En la prensa francesa, 47 años después, portadas de la prensa francesa, se habla del naufragio de la barcaza Mignonette, exactamente a 8 millas de las costas de Cabo Verde. Y ocurre algo que a los amantes de Poe no les pasa desapercibido. Y de nuevo, como en otros casos, ese nerviosismo recorriendo el espinazo. Otra casualidad imposible. Y es que en esa barcaza Mignonette parece ser que sobreviven 4 personas en un principio, idéntico a lo que escribió Allan Poe. En una barcaza llegan casi hasta la costa, pero llegan y sobreviven gracias a que han practicado el canibalismo, devorando, como decimos, a uno de los compañeros. Curiosamente, y parece hasta lógico, el que menos mandaba, el más débil en el rango. Era un grumete bastante rollizo, y según publica la prensa francesa, se llamaba Richard Parker. Esa historia dio también un halo de misticismo, de absoluta gloria en lo oculto a Allan Poe. ¿Cómo es posible que alguien adivine el lugar, el naufragio, el número de primeros supervivientes y sobre todo el nombre y el cargo de ese pobre grumete devorado por sus comensales? ¿Cómo es posible? De nuevo la gente dijo, bueno, casualidad. Lo cierto y verdad es que Allan Poe, según el certificado médico, murió de congestión cerebral. Se dice que en el hospital de Maryland, casi moribundo, envuelto en alcohol, viendo visiones extrañas que él también describía y que tanto terror le causaban, se levantó en un momento de lucidez, eso dice el informe médico, y dijo una frase que pasó a la historia extraña del mundo oculto de los escritores. Dijo que Dios se apiade de mi pobre alma. Pero si alguien ha pasado a la historia con todos los oropeles de adelantarse a algunas cosas muy concretas, incluso ingenios, incluso maquinarios, ese es un francés universal. Se llama Julio Verne. Julio Verne fracasó en sus inicios literarios a pesar del apoyo decidido de otro novelista francés como Alejandro Dumas. El éxito le llegó con la propuesta del editor Hetzel, que le contrató 40 volúmenes de una nueva colección. El primero de ellos se tituló 5 semanas en globo. Sus obras más aclamadas son los llamados viajes extraordinarios, tanto al fondo del abismo como al centro de la Tierra o al espacio exterior. Precursor de la ciencia ficción, se adelantó a objetos y acontecimientos que los hombres aún no podían ni soñar en pleno siglo XIX. Julio Verne, un día también, os lo prometo, haremos un programa solo sobre su figura, pero ahora me gustaría incluirlo en este grupo de anticipadores, porque no solo se adelantó con detalles concretísimos al submarino, al helicóptero, a las bombas de fragmentación, a los rascacielos, al cine sonoro, sino que en uno de sus libros, que dicen que es la clave de su anticipación, todos creo que lo hemos leído, o al menos lo hemos ojeado, de la Tierra a la Luna, parece que ya los datos son sencillamente increíbles. Fue escrito en 1865, con todos sus sellos y todos sus permisos. 1865. Sabéis que faltaban más o menos 104 años para que Neil Armstrong descendiese sobre el satélite. Bien, él se inventaba una especie de proyectil y lo llamaba Columbia. Parece ser, dicen los más escépticos, y creo que es lógico, que al Apolo 11 se le llamó también, o se disparó desde el Columbia en honor a Julio Verne. Pero la verdad, y esto nadie lo ha explicado, es que en la novela se contaba cómo todo el viaje era vigilado por un ojo de cristal de 5 metros de diámetro, situado en las montañas rocosas. Situación exacta del telescopio de 5 metros, el primero de diámetro, en Monte Palomar. El viaje del Columbia de Verne se realizaba a 40.000 kilómetros por hora, según dice el libro, y duraba 97 horas el trayecto. En realidad el Apolo 11 viajó a 38.500 y solamente se diferenció en que llegó en 112 horas. Pero quizá lo más extraordinario es que Verne inventa un punto de llegada. Aquellos viajeros a la Luna caen al mar. Bien, el punto real de esa caída al mar
fueron 4 kilómetros de distancia, en un lugar ni más ni menos como el Océano Pacífico. Julio Verne, un personaje que luego, como decimos, se adelantó a muchísimas otras cosas, con muchísimos otros datos. Y hablaremos mucho más de escritores y del misterio que encierra su vida, pero me gustaría despedirme con una de las anécdotas que más me gustan, más impresionantes. Es un escritor venezolano que no tuvo ningún éxito en vida, suele ocurrir. No vendió apenas un puñado de libros, se llamaba Lester del Rey. Hoy es un mito, ¿y por qué? Pues sencillamente por esto que os voy a contar. Él empezó una pequeña novela llamada Misión a la Luna, con la siguiente escena. Decía: la nave Apolón se posó sobre la luna y dio varios brincos. Después abrió una puerta y bajó una portezuela. Acto seguido, el comandante Armstrong, no otro, puso el pie sobre el satélite. Bien, y todos estamos diciendo, ¿qué mérito tiene eso, no? Es decir, Neil Armstrong con Collins y Aldrin pues bajando a la luna. Claro, la diferencia es que Misión a la Luna, de Enrico Lorenzo Lester del Rey, se publicó en 1954. ¿Cómo pudo adivinar exactamente el nombre de la primera persona, ese brazo fuerte, Armstrong, que bajó a la Luna? El propio Armstrong, que además como muchos otros astronautas luego se acabó convirtiendo en un obseso de lo misterioso, de lo paranormal, decía que quería investigar en su misterio, y parece ser que aún está en ello. Hablaremos de mucho más. Esto ha sido simplemente un preámbulo para que ahora los compañeros de Carrusel os lleven a todos por las sendas del fútbol. Hay una cosa importante. Esta voz que vamos a escuchar es la de Arthur Clarke. Todos le conocéis, ¿verdad? Autor de 2001, Odisea en el espacio. Y dice que el futuro es ahora. Él se inventó en una novela, 25 años antes, una órbita de satélites de comunicaciones. Se hizo realidad 25 años después y se llamó Órbita Clarke en su honor. Un ejemplo de hasta dónde llegan las casualidades imposibles.